estudiantes de la Escuela Superior de Economía del Instituto Politécnico Nacional. Nuestro equipo está conformado por Javier Alexander Domínguez Hinojosa y su servidora Medina Pérez Ivón. A continuación les vamos a explicar un problema aplicado a la economía por medio de la programación dinámica, esto con el objetivo de poder desarrollar las habilidades que adquirimos durante el desarrollo de la asignatura de optimización dinámica. Primeramente es importante conocer qué es la programación dinámica. Esta es una de las técnicas más relevantes de optimización dinámica que de hecho existen una serie de problemas cuyas soluciones pueden ser expresadas en términos matemáticos y que posiblemente una de las maneras más naturales de resolverlos es mediante un algoritmo recursivo. Cuando hablamos de programación dinámica es importante mencionar la ecuación de Bellman. Esta es una relación recursiva fundamental que traduce matemáticamente el principio básico de la programación dinámica, que es el llamado principio de optimalidad de Bellman. Dicho principio se puede expresar como la relación de recurrencia fundamental de la programación dinámica y se expresa con la siguiente ecuación. Algunas de las características más importantes de la programación dinámica es que cuando existen problemas en los que se considera el tiempo discreto y las variables estocásticas, es decir, variables que tienen un comportamiento aleatorio, se emplea dichamente la programación dinámica. Y a partir de las condiciones de primer orden, estas son importantes, se obtienen características cualitativas acerca del proceso de optimización intertemporal. Y también es importante mencionar las variables de control. Estas variables de control son de circuito cerrado, es decir, que dependen tanto de la variable xt como del tiempo t. Para ejemplificar lo que es la programación dinámica, nos enfrentamos al siguiente problema. Un estudiante de la Escuela Superior de Economía debe pasar 3 materias: optimización dinámica, fundamentos de macroeconomía y teoría de juegos. Este dispone de 4 días para estudiar y según la decisión en días de estudio que le dé a cada materia, estas tendrán una probabilidad de ser reprobadas y con ello perder el semestre y perder sus estudios. Por ello, dicho estudiante desea minimizar la probabilidad de abandonar sus estudios, minimizando la probabilidad de reprobar las 3 materias. Tenemos como restricción que lo máximo de días de estudio que podemos asignar a una materia es de 3. En base a ello, tenemos la siguiente tabla de probabilidades que nos muestra cuál es la probabilidad de reprobar cada una de las materias en función a los días de estudio que a estas se les asigna. Tenemos, por ejemplo, que si a la materia de optimización dinámica no se le asigna ningún día de estudio, la probabilidad de reprobar esta materia es del 50%. Si se le asigna un día de estudio, la probabilidad bajaría al 42%, y así sucesivamente con el resto de las materias. Para empezar a resolver este problema, primero tendríamos que identificar cuáles son las etapas en las que este se divide. Este problema se divide en 3 etapas. La etapa 1, que es el proceso de asignación de días de estudio para la materia de optimización dinámica. La etapa 2, que es el mismo proceso pero para la materia de macroeconomía. Y la etapa 3, que es el mismo proceso pero para la materia de teoría de juegos. Los estados en este problema son los días disponibles para ser asignados. Estos van de 0 a 4 dependiendo de cada una de las etapas. La etapa 1 tiene un estado factible en el cual se tiene con 4 días disponibles para ser asignados. Nuestras variables de decisión están presentadas por la variable x1, x2 y x3. Estas representan cuántos días asignar a la materia de optimización, de macroeconomía y de teoría de juegos respectivamente. De este modo, tenemos que el planteamiento de nuestro problema nos quedaría de la siguiente manera. Minimizar la probabilidad de reprobar las 3 materias sujeto a nuestras variables de decisión, que pueden tomar valores de 0 a 3 a lo largo de sus diferentes etapas. Para empezar, tenemos que la probabilidad de reprobar todas las materias en un momento inicial en el que no se ha asignado ningún día de estudio es de un 12%, y con los 4 días disponibles se desea minimizar esta probabilidad. Empezaríamos a resolver entonces nuestro problema a partir de la etapa 3, que como ya les mencioné, es la asignación de días de estudios para la materia de teoría de juegos. Para ello realizamos una tabla de probabilidades en la que en las columnas se nos muestran los días que podríamos ofrecerle para estudiar esta materia, y en el lado de las filas serían los días que el estudiante puede desear dedicarle. Tenemos entonces que cada que el estudiante decida no asignarle ningún día de estudio a esta materia, existirá un 40% de reprobarla. Cuando decida asignarle un día, bajaría al 35% y así sucesivamente. Posteriormente, ya que hayamos llenado todos los datos, identificamos cuáles son las probabilidades óptimas, en este caso serían las probabilidades mínimas, para reprobar la materia. Esto en base a los días que podríamos ofrecer y a la decisión que tome el estudiante. Una vez que identificamos estas probabilidades, también identificamos cuál es la decisión
que nos llevó a obtener esa probabilidad y así llenaríamos la tabla de la etapa 3. Pasaríamos a resolver la etapa 2, que es la asignación de días de estudio para la materia de macroeconomía. Y el proceso es muy similar, es prácticamente el mismo, solo que, como recordamos, los problemas de programación dinámica son problemas regresivos y entonces por ello tendríamos que tomar en cuenta las probabilidades mínimas que ya obtuvimos de la etapa anterior. Las iríamos multiplicando por las probabilidades de la nueva etapa. Al hacer estas multiplicaciones obtendremos estos valores y de estos valores igual identificaríamos cuáles son las probabilidades mínimas. En este caso la probabilidad mínima es de 0.861, que viene dada por la decisión del estudiante de dedicarle 2 días de estudio a la materia de macroeconomía. Y si nos regresamos, podríamos obtener de dónde viene este valor. Viene de aquí. Y entonces, como viene de aquí, podríamos también deducir que lo óptimo de días de estudio para dedicarle a la materia de teoría de juegos serían 2. Entonces, hasta esta etapa de la resolución del problema, podríamos decir que lo que más le conviene al estudiante es dedicarle 2 días de estudio a la materia de teoría de juegos y 2 días de estudio a la materia de fundamentos de macroeconomía. Eh, Posteriormente, en la etapa 4, el proceso es muy similar. Obtenemos la probabilidad dada en un inicio por las probabilidades óptimas de la etapa anterior y obtenemos estos valores. Identificamos que el valor óptimo sería 0.430, que viene dado por la decisión de no asignar ningún día de estudio a la materia de optimización dinámica. Con esto pues ya estaríamos concluyendo la resolución de nuestro problema y obtendríamos como respuesta que la probabilidad óptima para reprobar todas las materias sería del 4.3%, es decir, si la bajamos de la que teníamos desde un inicio. Y para llegar a esta probabilidad tendríamos que dedicar 2 días de estudio a la materia de teoría de juegos, 2 días de estudio para la materia de macroeconomía y 0 días de estudio para la materia de optimización dinámica. Bueno, esa sería la resolución óptima. Como conclusión, podemos definir que este trabajo nos fue de gran utilidad, ya que logramos adquirir competencias que nos permitieron dar solución a un problema de aplicación mediante el tema de programación dinámica, además de que pusimos en práctica nuestra destreza y nuestras habilidades para lograr dar solución al mismo. Además, comprendimos a profundidad qué es la programación dinámica, lo cual es muy importante porque es una de las técnicas más relevantes de la optimización dinámica. Por nuestra parte sería todo. Gracias.